Okidoki. Bueno, vamos entonces a empezar con un tema nuevo, que es el de la naturaleza de la luz y la polarización. Bueno, de la naturaleza de la luz, de alguna manera ya lo hemos empezado a estudiar cuando vimos campo electromagnético y onda electromagnética. Desde el punto de vista clásico se podría decir, la luz es una onda electromagnética, fue la gran evolución y revolución científica del siglo XIX, de la mano de Maxwell, evidentemente, y después de toda una serie de científicos, en realidad anteriores y posteriores a él, que le dieron sustento práctico, digamos, a esa hermosa y brillante teoría. La segunda gran síntesis en la historia de la física después de la mecánica de Newton. Pero resulta que después, en el siglo XX, con el avance de la mecánica cuántica, la luz, digamos, vuelve a jugar un papel fundamental, tanto en el cuestionamiento de la teoría de Newton, que da origen a la teoría de la relatividad, gracias a los trabajos de Einstein, y después toda la camada de jóvenes físicos de la época que desarrollan la mecánica cuántica, donde Einstein también está involucrado. Sin entrar en detalles, simplemente digamos que en la actualidad la luz se puede describir y es necesario, digamos, describirla o bien utilizando la descripción clásica, que es a través de la onda electromagnética, es decir, la luz es onda electromagnética, o bien desde el punto de vista moderno, cuántico, donde la luz es un conjunto de partículas, más precisamente de fotones. Ninguna de las dos teorías explica totalmente el comportamiento de la luz, se necesitan las dos para dar cuenta de todos los fenómenos que tienen o que involucran la luz. Por lo tanto, lo único que se puede hacer cuando se habla de la naturaleza de la luz es decir que uno adopta uno u otro enfoque dependiendo de cuál es el problema que quiera describir, cuál es el comportamiento que quiera describir. Para hacer un breve repaso, digamos, histórico, el problema de la luz y su comportamiento fue estudiado largamente por las grandes mentes científicas de la humanidad. Basta mencionar, como dice acá el libro, a Newton, donde elabora una teoría corpuscular. Es decir, para él la luz es un conjunto de partículas, un chorro de partículas que obedece a las leyes de la mecánica. Contemporáneo con él hay una camada de científicos, entre los que sobresalen Christian Huygens en Holanda y Young en Inglaterra, que hacen una serie de experimentos y de desarrollos teóricos y confirman que la luz es una onda. Haciendo experimentos de interferencia, de difracción, de polarización, que son los que vamos a desarrollar en este tema nosotros, confirman de que la luz es una onda. De todas maneras, como dije recién, el problema no queda zanjado porque años después, unos cientos de años después, va a volver a florecer la idea del comportamiento de la naturaleza cuántica corpuscular de la onda desde un punto de vista distinto al de Newton, eso está claro, pero en definitiva, digamos, vuelve a aparecer, digamos, esa descripción. Bien, para poder desarrollar esta visión y esta descripción que vamos a hacer, vamos a continuar entonces adoptando el punto de vista clásico, es decir, para nosotros la luz va a ser onda electromagnética. Y entonces vamos a tener que utilizar
conceptos propios de ese enfoque, que es el frente de onda, el rayo y otros elementos más, pero esto los vamos a dejar para más adelante. Enseguida, dentro de un momento, vamos a profundizar este enfoque. Y vamos a deducir las leyes fundamentales de la óptica geométrica, que son la ley de reflexión y refracción. Lo vamos a dejar, lo vamos a posponer para enseguida. Muy bien, entonces, empecemos desde acá o hagamos nuestra descripción desde acá. Para poder, como siempre hacemos en física, para poder describir el comportamiento en este caso de la luz, y más que nada de la materia, del medio y la luz, este comportamiento o esta serie de fenómenos están cuantificados a través de una cantidad determinada de magnitudes físicas que lo describen apropiadamente y de constantes que tienen la particularidad de describir el comportamiento de la luz en su interacción con la materia. Y entonces, lo primero que aparece es el índice de refracción, que se puede definir de esta manera, como la relación que hay entre la longitud de onda de la luz o de esa onda electromagnética en el vacío y la longitud de onda de la luz en un medio cualquiera. Ese cociente da el índice de refracción. En realidad, la definición de índice de refracción no viene a través de la longitud de onda, sino que viene a través de la comparación de las velocidades de propagación de esa onda electromagnética en distintos medios. Lo que pasa es que la relación fundamental, digamos, de las ondas es esta que tenemos acá. La velocidad de propagación de la onda es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Cuando una onda viene transitando un determinado medio, tiene una velocidad característica de propagación que depende obviamente de las características del medio. Y se puede cuantificar o se puede obtener a través de dos magnitudes físicas que describen o caracterizan a la onda, que es su longitud de onda y su frecuencia. Nosotros esta expresión la hemos, digamos, visto ya en el tema anterior de onda electromagnética. Incluso encontramos una expresión para poder calcular la velocidad de la luz en el vacío. Bien, cuando una onda cambia de medio, es decir, se encuentra con un medio distinto del que venía moviéndose, cambia su velocidad. Y también cambia la longitud de onda, no así la frecuencia. Porque si uno viera o admitiera de que la frecuencia cambia, tenemos que admitir de que cambia la onda. Y el medio de separación, la frontera de separación entre un medio y otro, es un medio, digamos, pasivo. No hay ninguna razón para suponer que la onda recibe algún aporte de algún tipo y hace que la naturaleza o la característica de la onda cambie. Por lo tanto, la frecuencia tiene que ser la misma. Al ser constante la frecuencia, lo vemos acá en esta fórmula, evidentemente lo que tiene que cambiar es la velocidad de propagación y la longitud de onda para acomodar sus valores de manera tal de que la frecuencia siga siendo una constante. Entonces, de ahí es que, como la frecuencia es la velocidad de propagación de la onda dividido la longitud de onda, si la frecuencia permanece constante, cuando ésta cambia de medio, lo que tienen que acomodarse es longitud de onda y velocidad. El cociente entre las longitudes de onda o entre las velocidades de propagación es lo que se llama el índice de refracción del medio. ¿Y qué caracteriza desde el punto de vista de la onda electromagnética las propiedades del medio material? Bien,
Acá tenemos entonces algunos problemitas sencillos respecto del índice de refracción. Estos temas no corresponden precisamente a lo que vamos a desarrollar, entonces los vamos a pasar directamente por alto, es decir, no vamos a trabajar con lo que se denomina la óptica geométrica, que es describir a la onda, no como onda, sino como un rayo luminoso, es decir, no nos importa en óptica geométrica no nos importa la naturaleza de la luz, simplemente tomarlo como un rayo, habida cuenta de que la luz se propaga entre dos puntos recorriendo la mínima distancia. Entonces, en un medio cualquiera, si es isotrópico y homogéneo, la dirección de propagación de la luz es una línea recta. De ahí viene el concepto de rayo luminoso que nosotros no vamos a utilizar. La óptica física, que es la que vamos a describir, utiliza o toma la verdadera naturaleza de la luz, suponiendo que ésta fuese, o tomando como que ésta fuese onda electromagnética, y estudia los fenómenos asociados con esa onda electromagnética, que son la polarización, que vamos a ver ahora, y en videos posteriores la interferencia y la difracción. Muy bien. Perfecto. Bien, entonces, hablemos de la dispersión como un hecho característico que pone en evidencia que el índice de refracción, eso que nosotros hemos definido como una constante que caracteriza al medio, en realidad no es constante. Nosotros habíamos dicho que el índice de refracción, lo podemos ver en esta formulita de aquí, que ya habíamos visto antes, el índice de refracción es el cociente entre la longitud de onda que tiene una onda electromagnética en el vacío, dividido la longitud de onda que tiene esa onda electromagnética en otro medio cualquiera. Y en principio, nosotros podríamos suponer que eso es constante. Bueno, en la práctica se comprueba rápidamente que eso no es así. Acá tenemos una gráfica de cómo varía el índice de refracción en función de la longitud de onda para distintos medios que son en principio transparentes, es decir, que dejan pasar la luz en una buena cantidad. Entonces, para cualquiera de ellos, tomemos como ejemplo el primero, que es el cristal de silicato, es decir, lo que es una variedad de vidrio. El índice de refracción es aproximadamente 1,65, 1,66 para una longitud de onda correspondiente al color violeta, es decir, en el extremo inferior del espectro visible, estableciendo como parámetro para definir el inferior y el superior la longitud de onda, y va decreciendo a medida que la longitud de onda va aumentando, es decir, a medida que nos vamos corriendo hacia el color rojo, el extremo superior de dicho espectro. Esto sucede prácticamente en todos los materiales, ¿sí? Algunos con menor variación, como en el caso de la fluorita, otros con mayor variación, como acabamos de mencionar, el cristal de silicato, es decir, para el vidrio, el vidrio más común, digamos, en cuanto a su utilización. Esto genera lo que se llama el efecto de dispersión, es decir, cuando una onda electromagnética entra en un medio cualquiera, en un medio que tiene una composición variable o compleja, digamos, donde hay varias sustancias, evidentemente, en función de las características de ese medio, la longitud de onda va a comportarse o va a interactuar de una manera distinta, generando una variación en el índice de refracción y eso genera el efecto de dispersión. Acá tenemos un caso, digamos, un experimento clásico ya en la historia de la física que se debe a Newton, que pone en evidencia la variación, es decir, el fenómeno de dispersión. La luz blanca, como bien sabemos, es un conjunto de ondas electromagnéticas que tienen todas las frecuencias dentro del espectro visible.
Es decir, la luz blanca no es un color en particular, sino es la mezcla de todos los colores dentro del espectro visible. Bueno, al entrar en un prisma de vidrio, de cuarzo, es decir, de un material transparente, en función de la longitud de onda del color particular, es, el índice de refracción, el valor del índice de refracción, y eso produce que al pasar por un prisma se produzca la apertura de ese rayo, la apertura dicho en términos metafóricos, digamos, pero se abre ese rayo de luz blanca y aparece toda la composición de colores, que es lo que se denomina los colores del arco iris, que coinciden con el espectro visible, ¿no? Bueno, muy bien, perfecto. Acá tenemos una breve explicación de cómo se genera el arco iris, justamente por el fenómeno de dispersión en las gotas de agua que producen en los días de lluvia. Pero nuestra intención es estudiar los efectos de la onda electromagnética cuando interactúa con la materia desde el punto de vista de la óptica física. Esto es considerando a la luz como onda electromagnética. Y entonces el primer efecto que vamos a estudiar es lo que se denomina polarización. Bueno, la polarización tiene que ver con la orientación del campo eléctrico y del campo magnético en sus planos de vibración. Es decir, nosotros habíamos visto cuando vimos onda electromagnética que esto está compuesto por dos campos, uno eléctrico y uno magnético perpendiculares entre sí. En general, el caso más sencillo y el más utilizado, el más frecuente que aparece en las aplicaciones es la onda electromagnética senoidales, y la variación del campo eléctrico y del campo magnético son senoidales. Y se dice que la onda está polarizada cuando el plano eléctrico y también el plano magnético, consecuentemente, vibran en un plano particular. Es decir, se orientan de manera tal de que el plano de vibración sea constante. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el caso de una onda que está polarizada en la dirección del eje Y. Vemos claramente que esto es debido a que la variación generalmente se toma como referencia el campo eléctrico. Uno ya sabe que el campo magnético está orientado perpendicular al mismo. Entonces, el campo eléctrico está vibrando en el plano lateral, es decir, el plano XY, y en la dirección, la variación del campo eléctrico se produce en la dirección del eje Y. En este caso, la variación es en el plano de planta, XZ, y la variación del campo eléctrico se mide a lo largo del eje Z. Entonces, acá se dice que la onda está polarizada en la dirección del eje Y, acá se dice que la onda está polarizada en la dirección del eje Z. Con la onda electromagnética tomamos como referencia la variación del campo eléctrico para definir la polarización de dicha onda. Bien, una onda cualquiera que viaja por el espacio no necesariamente tiene que estar polarizada. Frecuentemente no está polarizada. Entonces, polarizar esta onda va a significar que a través de algún método conveniente, nosotros tomemos esa onda cuyo plano eléctrico varía absolutamente al azar y lo obliguemos a ordenarse, a vibrar en un plano determinado. Entonces obtenemos la polarización de la luz. Bueno, de eso es lo que vamos a tratar. Uno de los mecanismos a través del cual se puede polarizar la luz, la onda electromagnética, es a través de lo que se llaman los filtros de polarización o los filtros polarizadores. Están compuestos básicamente por un material, acá se ve una figura, que tiene la propiedad de dejar pasar, es decir, ante una onda que no está polarizada,
y que está entrando a dicho material. Acá tenemos una representación gráfica de dicha onda. Cada uno de estos vectores está representando el campo eléctrico de un manojo de ondas, de un paquete de ondas que viene avanzando en la dirección de este eje con este sentido, ¿no? Entonces, el campo eléctrico viene variando al azar, en forma aleatoria. No hay una dirección o un plano privilegiado en el cual el campo eléctrico esté variando. Esta es la onda que está entrando a este filtro o a este material y está no polarizada. Este material tiene la propiedad de que tiene una particular predilección por dejar pasar la onda electromagnética cuyo campo eléctrico viene vibrando en un plano determinado y atenuar el resto de los campos eléctricos que vienen vibrando en otros planos que no sea el plano de transmisión, como se denomina. Entonces acá tenemos un ejemplo. Esta onda que entra a esta sustancia, que entra a este filtro no polarizada, al pasar a través de él, son absorbidos todos los campos eléctricos que no coinciden con el plano de transmisión. El plano de transmisión, como se ve, es este de acá, donde hay un eje que es en el cual se mide la variación del campo eléctrico, que se llama eje de polarización, y entonces a la salida de esta sustancia, la única onda electromagnética que puede emerger sin ningún tipo de atenuación o con muy poca atenuación, es aquella cuyo campo eléctrico coincide con el plano de polarización o bien con el eje de polarización. Así obtenemos una onda polarizada. A esto se llaman filtros. Uno de los más famosos es el filtro, el famoso Polaroid, que se utiliza en las cámaras fotográficas, que es justamente esto, un material que tiene esta propiedad. Muy bien. Acá tenemos un dispositivo, digamos, que permite estudiar las características de un filtro polarizador. Una onda electromagnética que no está polarizada es recibida por un filtro, en este caso a través de este dispositivo se le puede cambiar el ángulo que está formando la posición, digamos, del eje de transmisión o del eje de polarización, que acá está marcado con una línea oblicua de color celeste. Entonces, la onda electromagnética que entra a este filtro no está polarizada. Evidentemente, si está colocado el eje de polarización en esta posición, del otro lado del filtro, emergiendo del filtro, va a salir una onda polarizada cuyo eje de polarización va a coincidir con el eje de polarización del filtro. Y después podemos colocar una fotocelda, que es un detector de onda que nos está dando cuenta justamente de la existencia de esta onda polarizada. Muy bien, perfecto. Entonces podemos estudiar desde un punto de vista ya analítico este comportamiento y entonces darnos a hacer digamos, este experimento. Para poder recibir una onda no polarizada colocamos un primer filtro polarizador que es el polarizador propiamente dicho. Es decir, lo que va a hacer es tomar la onda no polarizada y polarizarla. Entonces, suponemos que este filtro o que este polarizador va a recibir a la onda no polarizada, como acabamos de decir, y el eje de polarización está puesto, seleccionado, de manera tal de que forme un ángulo phi respecto de un eje vertical tomado arbitrariamente como referencia. Consecuentemente, la onda que va a emerger del otro lado del polarizador va a ser una onda como esta que está acá, cuyo campo eléctrico tiene la misma inclinación, la misma orientación que el eje del polarizador. Es decir, forma un ángulo phi respecto del eje vertical. A continuación del polarizador colocamos un segundo filtro polarizador que recibe el nombre de analizador, porque me va a permitir justamente, o lo voy a colocar ahí para poder analizar las características de esta onda polarizada. Entonces, supongamos que el analizador tiene su eje de polarización
colocado coincidente con un eje vertical, como se muestra en la figura. Por lo tanto, lo que va a emerger después del analizador es una onda que va a estar polarizada, pero cuya intensidad va a corresponder a la proyección sobre el eje vertical de la primera onda polarizada que sale del polarizador. Acá lo vemos. La componente vertical de esta onda polarizada es E por el coseno de phi, que es justamente la intensidad de onda que vamos a medir o que vamos a detectar con esta fotocelda. Acá, como el campo eléctrico está polarizado en una dirección oblicua y el analizador tiene un eje vertical de polarización, entonces la componente perpendicular va a ser atenuada y la componente paralela al eje vertical, evidentemente, se va a dejar pasar sin ningún tipo de atenuación. La fotocelda me permite detectar y medir eventualmente la intensidad de esa onda emergente. Bueno, se puede demostrar de que esta intensidad corresponde, la intensidad de la onda, que tiene que ver con el cuadrado del campo eléctrico, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto en onda electromagnética, corresponde, el valor de la intensidad de esa onda que pasa del otro lado a través del analizador, corresponde a lo que se denomina la ley de Malus, que tiene esta expresión. La intensidad de la onda electromagnética emergente, es esta de acá, después del analizador, corresponde al valor máximo de intensidad de la onda multiplicado por el cuadrado del coseno del ángulo que está formando el eje del polarizador por el eje del analizador. El eje del polarizador con el eje del analizador, que en este caso de la figura es el ángulo phi. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, esto es lo que se denomina la ley de Malus y es la que me permite obtener los valores que uno puede medir en el esquema experimental que acabamos de describir. Bueno, acá tienen pequeños problemas de aplicación. ¿No? La intensidad de la onda electromagnética que vamos a recibir después del polarizador es exactamente la mitad, el valor es la mitad de la intensidad de la onda electromagnética que corresponde a la onda no polarizada. Esto se debe a que acá el campo eléctrico, digamos, de una onda no polarizada se podría describir como un vector en una componente perpendicular correspondiente al eje, perdón, una componente perpendicular y una componente paralela. Pero como acá tengo una gran cantidad de campos eléctricos que corresponde a la onda no polarizada, que tienen en principio, que están distribuidos al azar y que tienen la misma cantidad de componentes verticales y horizontales, al seleccionar una de las direcciones en particular, lo que está emergiendo del otro lado es exactamente la mitad. Entonces, después de pasar por el polarizador, lo que obtengo acá es un campo eléctrico o una intensidad de onda. Generalmente se habla en términos de intensidad de onda porque eso es lo que miden las fotoceldas o los aparatos detectores. Es decir, su indicación es proporcional a la intensidad de la onda, no al campo eléctrico. Entonces, lo que se obtiene es la mitad del valor de la intensidad de la onda incidente. Y después, al pasar por el analizador, esa intensidad queda expresada en función de la ley de Malus. Bien, perfecto. Acá tenemos entonces otro mecanismo a través del cual uno puede polarizar una onda electromagnética, evidentemente no polarizada. Esto se denomina polarización por reflexión. Esto se cumple siempre que se produzca una reflexión en una onda electromagnética. Fijémonos de qué se trata esto. Nosotros sabemos por las leyes fundamentales de la óptica geométrica, la ley de reflexión y de refracción, que toda onda electromagnética que choque con una superficie de separación, una frontera
entre dos medios de características ópticas distintas, esto es, de índice de refracción A para este medio, que es el medio incidente, y el índice de refracción B para el medio en el cual la onda choca y pasa a través de él, se producen entonces los dos efectos, la reflexión, rayo reflejado, la onda incidente choca con la superficie de separación y regresa al medio en el cual venía caminando inicialmente, y la refracción o transmisión de la onda, es decir, parte de esta onda electromagnética choca con la superficie de separación y sigue transitando por el segundo medio. ¿Sí? Este es el rayo refractado o transmitido, este es el rayo reflejado. Cada uno de ellos se comporta según las leyes de reflexión y de refracción. ¿Sí? La ley de reflexión que dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, hay que tener en cuenta y observar muy detenidamente cómo se miden estos ángulos respecto de la normal a la superficie de separación. Y el rayo incidente y el rayo transmitido quedan vinculados a través de la ley de Snell, ¿no? Muy bien, ahora lo que se puede comprobar desde el punto de vista de la polarización es esto. Un rayo incidente que no esté polarizado, después de reflejarse, aparece totalmente polarizado con su plano de polarización o con su eje de polarización perpendicular al plano de incidencia. ¿Sí? Perpendicular al plano de incidencia. Es decir, el 100% del rayo reflejado de un rayo incidente que no está polarizado con su plano de polarización perpendicular al plano de incidencia. Y el rayo refractado es un rayo que no está polarizado porque tiene todos los campos eléctricos variando en todos los planos, menos el campo eléctrico que está variando en el plano perpendicular al plano de incidencia. Es decir, a este rayo transmitido le falta, tiene todos los componentes de campo eléctrico del rayo incidente no polarizado, menos obviamente el del rayo refractado, que coincide con el plano de polarización perpendicular al plano de incidencia. Esto se llama polarización por reflexión. Si yo de alguna manera quiero polarizar un rayo, produzco un fenómeno de reflexión a través de un medio transparente y entonces el rayo reflejado que voy a tomar está totalmente polarizado. Acá tenemos, digamos, la situación mirada desde el plano normal, ¿sí? Entonces, el medio A, cuyo índice de refracción es n sub A, el medio B, índice de refracción n sub B. Cuando el rayo incidente incida sobre la superficie de separación, al reflejarse, o el rayo reflejado que sale de allí, que está polarizado. Este experimento se puede comprobar, digamos, de una manera... Bueno, antes que nada, esto sucede en la reflexión y se produce cuando el ángulo de incidencia es un valor especial o tiene un valor especial que se llama ángulo de polarización. Esto se puede, digamos, poner en evidencia de una manera experimental si hacemos la siguiente variación respecto del fenómeno que acabamos de describir. En este caso, fíjense, el rayo incidente es un rayo que no está polarizado, pero tiene solamente dos componentes de campo eléctrico variando. Uno en el plano perpendicular al plano de incidencia y otro paralelo al plano de incidencia. ¿Sí? Componente perpendicular al plano de incidencia y paralelo al plano de incidencia. Después de chocar con la superficie de separación, aparece un rayo reflejado cuya componente de campo eléctrico solamente está en el plano perpendicular al plano de incidencia, que es el plano en este caso de la página, y el rayo refractado transmitido que tiene la otra componente más alguna componente coincidente con el plano es decir, coincidente con el plano perpendicular al plano de incidencia. Es decir, este está totalmente polarizado y este está
no polarizado. Bien, el valor del ángulo de polarización se puede encontrar fácilmente porque nosotros conocemos la ley, las leyes que se están cumpliendo acá, la ley de refracción o este fenómeno de refracción sucede toda vez que éste tome un valor particular llamado ángulo de polarización y va a ocurrir siempre y cuando suceda esto. El ángulo de transmisión, que en este caso es θ b, es igual a 90 menos el ángulo de incidencia. Es decir, siempre que aparezca esta relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, se va a producir la polarización por reflexión y entonces este ángulo tomará el nombre de ángulo de polarización. Entonces, si acá se está produciendo la ley de Snell, entonces lo que está describiendo este fenómeno es, quise decir, si acá se está produciendo la refracción, entonces obedece a la ley de Snell que está escrita acá. El índice de refracción del medio en el cual camina o viene transitando el rayo incidente por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del rayo transmitido por el seno del ángulo de transmisión. Todo siempre medido respecto de la normal a la frontera o a la superficie de separación. Bueno, muy bien. Como esta es la relación que tiene que existir entre el ángulo de incidencia y el ángulo de transmisión para que exista la polarización, entonces, poniendo esta condición en la ley de Snell, nos quedamos con esta expresión. El seno de 90 menos θ p es igual al coseno de θ p, y entonces llegamos a esta formulita de acá, que nos da la tangente del ángulo de polarización. Y lo que uno descubre es que esa tangente del ángulo de polarización termina siendo el cociente de los dos índices de refracción, del medio incidente y del rayo transmitido. Del medio refractado. Del medio transmitido, sí. Bueno, a esto se lo conoce con el nombre de ángulo de ley de Brewster, que da la tangente del ángulo de polarización. Y el ángulo de polarización se lo conoce con el nombre de ángulo de Brewster. Muy bien, acá tenemos un pequeño ejemplo. Bien, bueno, en realidad la polarización que nosotros hemos venido hablando o hemos venido detallando es el tipo más simple de polarización, que se conoce con el nombre de polarización lineal, puesto que el campo eléctrico vibra en un plano determinado. Esto no siempre es así. Hay casos en donde el vector campo eléctrico está girando, y entonces lo que se obtiene es, otros tipos de polarización más complicados, como son la polarización circular y la polarización elíptica. Pero este tema, no lo vamos a ver en este caso, lo vamos a dejar porque no es, no lo estudiamos en detalle, es simplemente una descripción de que existen otras formas de polarizar una onda electromagnética. Esto tiene en la práctica muchas aplicaciones. La luz polarizada se utiliza en muchas aplicaciones. Una de las más importantes es lo que se llama el estudio de fotoelasticidad. Es decir, estudiar la respuesta de un determinado material ante las solicitaciones de tensiones utilizando las características de luz polarizada. De lo que se trata básicamente es de hacer una muestra, de hacer una réplica del objeto que se quiere estudiar en un material que sea transparente. Por ejemplo, como está acá, algún plástico, ¿sí? Acá tenemos una fotografía del modelo, como dice acá, de una articulación artificial de una prótesis de cadera, ¿sí? Entonces, si uno quiere estudiar cómo responde la forma de esa pieza ante solicitaciones de tensiones externas,
se arma un prototipo con un material plástico transparente y se lo ilumina con luz. Tratada convenientemente, es decir, con luz polarizada. Al pasar a través de este material, se somete el material al mismo estado de tensiones que estaría sometido la pieza verdadera, trabajando de la manera que tenga que trabajar, y entonces este material plástico tiene la propiedad que bajo tensiones cambia su índice de refracción. Entonces eso hace que, digamos, la luz que emerge de esta sustancia, de este material, de esta pieza, aparezca un fenómeno de dispersión de la luz en función del valor del índice de refracción, de la luz polarizada que está entrando por la muestra, y entonces uno, en función de los colores que se obtienen a través de una fotografía, puede estudiar las zonas y el estado de tensión de la pieza. ¿Sí? Bueno, muy bien, perfecto. Entonces acá terminamos este video.